bienvenidos a las cápsulas informativas de la Escuela de Formación de Líderes, Cuadros Sindicales. Hola, buenas tardes o buenos días, compañeras y compañeros. Bienvenidos a estas cápsulas sindicales que tiene para ustedes la Escuela de Formación Sindical y TV Croc. Bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema que también es muy interesante. Como hemos venido hablando ya de algunos sindicatos que existieron tiempo antes, de algunas formas de protesta, etc., hoy vamos a abordar un tema que se llama la Casa del Obrero Mundial. ¿Saben qué fue la Casa del Obrero Mundial? ¿Cuándo se creó? ¿Cómo fue? ¿Quiénes la impulsaron? ¿Qué características tenía? Muy bien. Pero antes de pasar a ese punto, recordemos que desde el siglo XVIII, XIX, empezaron los trabajadores a organizarse, a protestar, sobre todo desde la época de 1860, 1850, ¿sí? Primero allá en Europa y después en otros continentes. Aunque ya comentamos en alguna otra cápsula que aquí en México se dio nada más y nada menos que la primera huelga de América Latina. Tiempo atrás, no existían todavía los sindicatos, pero fue una huelga de hecho. Bueno, en 1870 ya existían en Europa, nada más en Europa, casi 10 millones de trabajadores, fábricas, empresas por doquier. Pero también aquí se empezaron a desarrollar muchas empresas, muchas fábricas, sobre todo las empresas textiles, las empresas mineras, los tipógrafos, en fin, varias empresas que van a tener un papel bien importante en la conformación de diferentes organizaciones sindicales. Una de ellas va a ser precisamente lo que se conoció como la Casa del Obrero Mundial, que en un principio solo se llamaba Casa del Obrero. ¿Pero por qué le pusieron Mundial después? ¿A qué se debió? Tiene su razón. Y lo que ocurre es que en un principio la Casa del Obrero tenía pues un alcance, digamos, nada más local, ya ni siquiera nacional, local, aquí en el Distrito Federal y en algunas ciudades de nuestro país, pero con la influencia de los anarquistas principalmente, de Francia, de España, de Italia, ¿sí? Van a influir de tal manera que, recuerden que en ese entonces los trabajadores ya querían organizarse a nivel internacional, ¿sí? Ya se había desarrollado una organización que se llamó la Primera Internacional, después hubo otras, y entonces se trataba de que los trabajadores a nivel internacional se unieran. Y en ese sentido, la Casa del Obrero le agrega la Casa del Obrero Mundial. ¿Cuándo surge esta organización? Pues un 22 del mes de septiembre de 1912. Se acerca septiembre, ya estamos a punto de estar en este mes y creo que vale la pena recordar, aunque sea en pequeñas líneas, ¿cómo fue esta organización? Pues bien, pues resulta que, como ustedes sabrán, en 1910 estalla la Revolución Mexicana en México. Ya existían varios sindicatos, ya existían, por ejemplo, la Unión, ¿verdad?, que le dio después origen a nuestra gran CROC, muchos años después, pero ya existía desde 1909, ¿sí? Y va a formar parte también de lo que después va a ser la Casa del Obrero Mundial. Ya existían otros grupos sindicales muy importantes.
Bueno, pues entonces en septiembre es cuando se abre por primera vez en México la Casa del Obrero Mundial. ¿Y en qué lugar? ¿Dónde comenzó a funcionar esta organización? Pues en un lugar muy conocido y muy popular de aquí del Distrito Federal, nada más y nada menos que en Tepito, que obviamente tenía otras características, ¿verdad? Pero según los textos históricos que hablan de esta organización, fue ahí donde se inició sus trabajos, aunque después se diseminó en toda la República, e incluso, tiempo después, va a tener, aunque por breve tiempo, va a tener actividades en lo que se conoce, por ejemplo, como la Casa de los Azulejos, ¿verdad? Bueno, pues resulta que con el estallamiento de la Revolución, pues muchos grupos se unen a la Revolución. Algunos lo apoyan abiertamente, otros no. Por ejemplo, la Casa del Obrero Mundial, como entre otras cosas tenía una idea anarquista, no querían meterse en cuestiones políticas, ¿sí? No intervenían en política, pero apoyaban de manera crítica, así le llamaban, de manera crítica, al movimiento de Francisco I. Madero. Francisco I. Madero tampoco tenía el interés de apoyar realmente a los trabajadores, pero sabía que era bien importante contar con ellos. Entonces, pues los invitan y algunos de manera crítica, ¿verdad? La Casa del Obrero Mundial pues participa, ¿sí? Va a tener un papel importantísimo. En ese entonces, Francisco Moncaleno, ¿sí? Amadeo Ferrés, van a ser algunos de los líderes de ese momento, aunque después va a haber otros como Jacinto Huitrón, que por cierto escribió un libro de historia del sindicalismo en México, ¿verdad? Así como muchos más. Y va a tener principalmente influencias racionalistas, ¿sí? Es decir, era una casa con tinte más que político, cultural, ¿sí? Se basaba en el racionalismo, se basaba en la igualdad de mujeres y hombres, en darle educación a los trabajadores, incluso desde niños, ¿verdad? En las escuelas racionalistas, tanto de uno como de otro sexo. Así nace la Casa del Obrero Mundial. Para 1914, pues ya tenía más de 70 sindicatos a su interior, más de 20 comités participaban allí. Dentro de ellos, dentro de esas organizaciones, pues la Unión, ¿verdad?, de Restauranteros del Distrito Federal también estaba allí. Incluso participan en algunas huelgas importantes. Una de ellas fue la de la Unión y hubo otras, muchas. Pero estas dos interesantes, una, la de la Unión, que tuvo un éxito en un principio, fue exitoso, y la otra de una compañía extranjera, simplemente porque habían despedido a un empleado, una compañía de Estados Unidos. Hacen una manifestación y exigen que reinstalen al trabajador y lo reinstalan. Así comenzó, ¿verdad?, a funcionar la Casa del Obrero Mundial. Tenían un periódico, ¿sí? Aunque después cambia de nombre, tenían un periódico, el Tipógrafo, ¿sí? Después cambia el nombre de Luz, y después hay otro, la Revolución Social. En esos periódicos impulsaban pues lo que ellos querían hacer. Así se desarrolla en un principio la Casa del Obrero Mundial. Después va a haber un pacto con Carranza, pero de eso vamos a hablar en la siguiente cápsula. ¿Les parece bien? Gracias por su atención y los espero en la próxima cápsula de temas sindicales de CROC y de la Escuela de Líderes de CROC. Hasta luego. Gracias por acompañarnos en tus cápsulas informativas de la Escuela de Formación de Líderes, Cuadros Sindicales.